vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor. A nuestra cumpleañera, la señora Irene Riveros Yaranga. Señoras y señores, con todo el respeto que se merecen todos los invitados y familiares que hoy están presentes, y también agradecer al Divino Creador que nos bendice con salud y por supuesto trabajo. Hoy rendimos el homenaje a todas las madres del Perú, América y el mundo, y por supuesto decirle feliz cumpleaños, señora Irene Riveros Yaranga, que hoy nos acompaña en su nomástico, sus familiares. Y vamos a empezar con las palabras de su hijo mayor, Brian. Vengan los aplausos para Brian, que se sienten todos los familiares. El cariño para Brian. Brian, buenas tardes. Ante todo, muy buenas noches, en especial para todos los que asistieron en esta ocasión, familiares, amigos y otras personas que tal vez pudieran venir. Y para empezar mis palabras, no puedo expresar la emoción que siento en estos momentos al saber que tantas personas acudieron a este evento de mi madre, que se juntaron dos fechas importantes, su santo y el Día de la Madre. Creo que todos podemos expresar que es algo demasiado especial. Felicitar a todas las madres que asistieron y a todos en especial por todo el cariño que le brindaron, que no creo que sea muy poco. Sin más que decir, muchas gracias. Estoy bastante agradecido con todos, inclusive el local, y personal que vinieron, orquesta y en general. Muchas gracias. Vengan los aplausos, señoras y señores. A ver qué se siente ese cariño. Y esta tarde fueron las palabras de Brian, un hijo agradecido por todo lo que hace una madre, en verdad. Y ahora vamos a recibir las palabras también de su engreída Nayeli. Vengan los aplausos para Nayeli. ¿Dónde está su hinchada? Que se sienta. Nayeli, buenas tardes. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, familiares, amigos que nos acompañan en este día, que acompañan especialmente a mi madre Irene Riveros Yaranga en este día muy importante para ella, como son sus 50 años, y no solo eso, sino también el Día de la Madre. Entonces también, como es Día de la Madre, quisiera desearles a todas las madres presentes aquí un feliz Día de la Madre, porque las madres son, pues, lo más importante en nuestra vida para los hijos, son las personas que siempre están con nosotros. Y ahora, si me permiten, quisiera dedicar unas palabras a mi mamita, como les digo siempre. Mamita, quiero desearte un feliz 50 años y un feliz Día de las Madres. 50 años ya, y quiero agradecerte porque de esos 50 años, 30 nos lo has dedicado a nosotros, tus hijos, a Brian, a mí y a Fernandito. Y te quiero dar muchísimas gracias por eso, porque has sido la mejor madre. Y quiero agradecer a Dios porque me bendijo a mí en tu vientre, para poder decir que tú eres mi mamá, mi mamita. Quiero agradecerte mucho, mamá, por todo, por dejar de preocuparte por ti y hacerlo por nosotros, por dejar de considerarte a ti primero. Muchas veces, cuando una mujer llega a ser madre, se dice que debe de ser
dejar de ser madre, primero debe dejar de ser mujer para convertirse en madre. Y eso hizo aquí mi mamá. Siempre pensó en primero en nosotros y no en él. Así que por eso quiero decirte muchas gracias, que te amo muchísimo. Se dice que cuando una mujer llega a tener su hijo, el amor que siente por la madre se ve opacado por el amor que llega a sentir por ese hijo. No me quiero imaginar la manera en la que tú nos amas a nosotros, mamá, porque el amor que yo siento por ti es incomparable. No hay otro amor que pueda existir más, no hay otro ser humano al que yo ame más que a ti. Muchas gracias, mamá. Sé que he fallado muchas veces y te pido disculpas, pero siempre voy a estar para ti, mamita. Te amo con todo mi corazón. Feliz día, mamá. Vengan los aplausos, son las palabras de una hija tan agradecida a la labor que hace una madre, y pues nos parte tal vez, ¿no? Es la nostalgia, celebrar dos acontecimientos tan importantes y verdad, ¿no? Qué alegría. Ahora tenemos las palabras también de Fernando. Ahí está. ¿Dónde están los aplausos para Fernando? Ahí está, Fernando se ha preparado toda la semana. Ahora sí, Fernando. Bueno, lo primero, buenas tardes con todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a celebrar el cumpleaños, 50 años de mi mamita. Y feliz Día de la Madre para todos. Mamita, muchas gracias por Sé que me la amamos mucho a tu madre. Vengan los aplausos, señoras y señores. En verdad, todo parte tal vez esa alegría, esa emoción, pues el amor de madre es único en la vida y es lo más importante, creo, ¿no? Ahora tenemos las palabras de don José Villa. Don José, al lado de una mujer tan extraordinaria, su compañera, que hoy tal vez estamos rindiendo también un motivo tan especial que es Día de la Madre y su cumpleaños. Dos motivos para celebrar. Vengan los aplausos para José Villa, señoras y señores. Muy buenas tardes con todos los familiares presentes. Muchísimas gracias a todos. Agradecer también a Dios que me dé una buena pareja, la madre de mis hijos, de mis tres hijos, de Brian, Nayeli y mi Fernando, mi esposa. Muchísimas gracias a todos los presentes, a todos, a las mamitas lindas, a las mamás que hoy día también festejan su día. Muchas gracias. Gracias, hijita linda, por darme los tres hijos maravillosos que tenemos, hija. Muchísimas gracias por tus 50 años, hijita linda, que tú eres más joven que yo. Muchas gracias, hijita linda. Muchísimas gracias. Feliz día, mamita. Vengan los aplausos, pues, el amor sincero. Cuando el amor es sincero, tenemos un ejemplo, tenemos ese ejemplo a seguir. Una familia consolidada, siempre hay problemas, siempre hay altos y bajos, pero lo más importante es la unión, la familia, lo más importante que uno puede tener. Y ahora sí, vengan los aplausos para la cumpleañera. 3 horas por la cumpleañera, jiji, jiji, jiji. Mientras se van ya poniendo sus torres de cerveza para chelear como es la fiesta de la señora Irene y también su cumpleaños. Así que, señora Irene, las palabras para todos los familiares que hoy te acompañan en tu onomástico. Buenas tardes con todos ustedes. Primeramente, quiero agradecer a Dios por este día tan especial.
hermanas, mis hermanos, Alicia, Silvia, Alex, Rodrigo y Maya. Y también mi hermano Fermín, Alejandro, que no está por motivos de trabajo, Julia, tiene otro compromiso, Claudia, y a todos mis tíos, mis tías, y mis sobrinos, mis sobrinas, mis primos, mis primas. Gracias, y a todos en general. Muchísimas gracias por estar presente este día, ya que hoy, 14 de mayo, cumplo 50 años. Con todos las enfermedades, con todo lo que pasa a lo largo de 50 años. Gracias, familia, por estar presente. Gracias por darse su tiempo para estar aquí, porque el tiempo es algo que nunca se recupera. Y eso, y tan solo su presencia de ustedes, de cada uno de ustedes, me hace muy feliz. Muchísimas gracias a todos. No tengo más palabras como agradecerles a todos. A todos estoy muy agradecida inmensamente. Gracias a todos mis familiares. No sé, se me fueron las palabras, pero ustedes saben que yo estoy con ustedes en la alegría, en la tristeza, en todo momento, estando con ustedes. Si hay para llorar, llorando junto a ustedes, y si hay para reír también. Gracias. Ojalá que Dios nos siga bendiciendo para estar muchísimo más años brindando, bailando, o si no también dando consuelo, compañía a cada uno de ustedes. Gracias, gracias a todos. Y también no solo es mis cumpleaños o mis 50 años, también estamos celebrando el Día de la Madre. Y así que, feliz día a todas nosotras. Que siga la fiesta, sigamos bailando, tomando hasta las últimas consecuencias, ya que hay dos motivos para bailar, para brindar y para todo. Gracias, familia, gracias. Vengan los aplausos, señoras y señores. Entonces, vamos a invitarles a todos los familiares y amistades a ponernos de pie para cantarle Happy Birthday to you, como tiene que ser en lo relacionado en estos 50 años, por supuesto, una persona tan maravillosa. Orquesta Internacional Folclórica, emblemáticos del Perú. Vamos con el Happy Birthday to you y luego empalmamos nomás con la entrega de los regalos. Ahora sí, señoras y señores. Nos acompañan con las palmas, señoras y señores. Cantamos todos. Señora
beso. Vamos a dar un beso para tu esposa por sus graves muchachos, ¿ah? Venga, uno más, dice que a ver. Ajá, señoras y señores. Ahora sí, vamos a continuar con la entrega de regalos. Ya están todos los artistas con nosotros. Listo, a pedido de la coordinación, vamos con la cerveceada. Listo, ya cada uno está posicionado en su ruma de cerveza. Vamos, señoras y señores, vamos. Listo, señoras y señores, vamos entonces con la cerveceada. Orquesta Internacional Folclórica, emblemáticos de Perú, cuando guste. Se viene la cerveceada, señoras y señores. Se viene la cerveceada. Familiares y amistades.
orquesta! ¡Huepa, huepa, huepa! Señora Alicia, haciendo la entrega. Señoras y señores, la señora Alicia hace entrega de este hermoso néctar para su hermana y tenemos las palabras también para que le pueda dedicar en esta tarde tan importante. Buenas tardes. Hermanita, con mucho cariño, estos 11 cajitas de cerveza de parte de tu sobrino, ingeniero Edgar Ríos Acero, su papá y sus hermanos, yo incluido, te damos con bastante cariño. Te queremos muchísimo, como siempre, ya dijeron, ¿no? Te adelantaron, te amamos, te estimamos mucho, porque tú eres mucho para nosotros. No hay más palabras, gracias. Vengan los aplausos, señoras y señores. ¿Qué tal cariño? ¿Qué tal aprecio? Y por supuesto también queremos recalcar ese amor propio de los hermanos, de los familiares y amistades que hoy nos están acompañando. Mientras los familiares van comprando más cariño, más cervecita, ahora sí. Listo, tenemos también la segunda torre de cerveza, por supuesto, de sus hijos, Brian, Nayeli y Fernando. Vamos entonces, señores de la orquesta, ¡esas vivas! Ahora sí. Vamos, vamos, Brian, Nayeli y a mover el cuerpo. Ahí está la hermosa cerveceada de los hijos para su santa madrecita. ¡Huepa, huepa! ¡Ajá! Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ya Nayeli y Brian Hernández han hablado, lo han dicho todo y por supuesto algunas palabras que tiene que recalcar Brian. Muy buenas noches de otra vez y recalcar lo que mi hermana dijo, ¿no? Que nuestra madre es todo para nosotros, bueno, no solo para mí, sino para todos aquellos hijos que estuvieron presentes y todas estas madres que hoy celebran su día junto a la nuestra. Sin más que decir, que continuemos la fiesta y que hoy día sea un bonito día, un día grato para todos, todas, hijos y madres, ¿no? Porque el sentimiento de compartir es para ambos. Una madre siempre va a estar feliz de que el hijo comparta junto a ella los momentos buenos y malos. Y como en este momento está sucediendo un momento muy grato, espero que eso siempre continúe y nunca haya días de tristeza. Muchas gracias. Señoras y señores, entonces ahí está el hermoso néctar que le van brindando los hijos para su mamita. Y ahora tenemos la siguiente torre de cerveza. Vamos entonces, la siguiente torre de cerveza. La presencia en esta tarde, Rodrigo, Alex y Mario, por supuesto, hermanos, haciendo una entrega de este hermoso néctar y por supuesto también el cariño para nuestra cumpleañera. ¡Orquesta Esa Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está para nuestra cumpleañera! ¡Qué bonito! Y para que quede para el recuerdo, Alex, algunas palabras en especial para nuestra cumpleañera en esta hermosa tarde. Bueno, buena hermana, primeramente de agradecerte, ¿no? También por todo, ¿no? Por todo,
nos brindaste cuando éramos niños. Y bueno, así estamos presentes acá de mis hermanos Alex, Mario y yo y mi esposa. Aquí está su hijo Rodrigo presente de parte de mi hermano, ¿no? Bueno, hacer entrega cerveza para poder disfrutar, ¿no? ¿Qué más decir? Gracias por todo, hermana. Y gracias por dar las. Vengan los aplausos, señoras y señores. Vamos a hacer la entrega entonces de la ruma de cerveza. Listo, entonces vamos a continuar. Mientras van brindando, por supuesto tenemos más cariño. Listo, entonces vamos a ver, señoras y señores, esto se pone espectacular y tenemos que continuar. Tenemos más cariño, más aprecio, más ruma de cervezas y luego ya se viene también la entrega de los regalos. Mariceli Reyes Riveros también presente en esta hermosa tarde. Señores de la orquesta Esa Vida. Algunas palabras en esta tarde. En primer lugar, feliz cumpleaños, feliz Día de la Madre. Te traigo este pequeño presente. No es nada comparado con lo que tú eres. Para que lo disfrutes, porque te quiero mucho, te amo, feliz día. Señoras y señores, ese cariño, el aprecio, cuando uno obra bien y hace bien las cosas, bueno, ese es el resultado, ese es el cariño. Ahora sí, señoras y señores, vamos a tomar posición, listo y presto, señores de la Orquesta Internacional Folclórica. Tenemos también más cariño. Uy, esto sí se pone bueno. Salud, salud, señora Alicia, que la vida es una sola. Tenemos también el cariño y el aprecio, esta hermosa celestiada del joven Germán Delgado. Señora de la orquesta, una vida. Algunas palabras. Buenas tardes con todos. No la voy a pagar, voy a jugar. Deseo un feliz cumpleaños y un feliz Día de la Madre. También a todas las madres presentes les deseo un feliz día. Maestro, te traemos con mucho cariño, con mucho amor. Y como te repito, eres como segunda madre para mí, lo más importante. Siempre nos has apoyado a mí, tanto como a Pamela, y eso siempre te voy a agradecer. Siempre puedes contar con nosotros, donde sea, madre. Te quiero mucho y, como te repito, feliz cumpleaños para mí. Vengan los aplausos, por favor, señoras y señores. Tenemos las palabras también de nuestra cumpleañera. Gracias, gracias, Anthony, hermano. Familia, yo sé que no es el momento, pero para todos los que no conocen o no saben, él es el comprometido de Pamela. Es una nueva familia que integra a la familia Riveros.
más familiares que han venido con ese cariño, con esa alegría. Ahora sí no tenemos por qué parar. A nuestra cumpleañera vamos a poner posición. Listo, entonces. Listo, señoras y señores. Orquesta Internacional Folclórica, emblemáticos del Perú. Listos y prestos, sin parar. Vamos entonces a continuar esta hermosa cerveciada en esta maravillosa ya tarde. Listo, señoras y señores. Ahora sí, bailando como es costumbre. Ahora sí, señoras y señores, vamos a entrar bailando y gozando. Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí. Una vueltecita, vueltecita. Guayabas, guayabas, guayabas.
mañana. Ajá. Ahora sí. ¡Muévanse! Los amigos de ANTA acompañando en esta maravillosa fiesta desde Perú. ¡Vamos, vamos! ¡Salucha, salucha!
pendientes esté, firman, porque esto quedará recordado. Señoras y señores, mientras se va instalando, tiene la palabra nuestra cumpleañera. Tresura para la cumpleañera, jiji, jiji, jiji. Ahora sí, lo dejamos con los internacionales, hermanos Pérez. John Pérez, adelante, maestro.